¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atlántico Noticias, edición de viernes 26 de marzo. Hoy arrancamos el programa en el canal de Suez, completamente bloqueado por un inmenso carguero que ha quedado varado. Es otro gran golpe para el comercio mundial, en un año que ya de por sí era muy complicado por la pandemia. Estamos hablando de un punto estratégico debido a esta vía marítima, hace que atraviese alrededor del 12% del comercio mundial. Las consecuencias pueden ser muchas y muy graves. Por lo pronto, el precio del petróleo ha aumentado ya en un 6%. Además, en un momento vamos a hablar de este inusual arranque de Semana Santa en Canarias, en el resto de España, también en Europa, muchas restricciones por la situación sanitaria. En Francia esto ha provocado, las restricciones, decimos, un clamor de protestas en contra del confinamiento que impuso el gobierno en 16 regiones del país, incluida París. Hay restaurantes como este en la capital que dicen que han perdido el 90% de su actividad en el último año. Y Europa sigue insistiendo que más del 70% de la población, Diana, va a estar vacunada ya en el verano. Bruselas dice que si se cumplen con las entregas prometidas, la llegada de dosis va a aumentar para estas próximas semanas. Miguel Vega. El mundo entero se repite una y otra vez una misma cifra. 70% es el objetivo de inmunización de cara al verano. Algunos organismos reconocen que con el actual ritmo de vacunación es bastante complicado conseguirlo antes de julio y ya hablan de septiembre. Pero la Comisión Europea asegura que con la previsión de dosis que llegarán en las próximas semanas, al menos se podrá suministrar una dosis al grupo de edad prioritario. Y al menos 10 personas han perdido la vida en un incendio. Ha ocurrido en la India hace unas horas en un edificio que es un hospital privado que atiende a pacientes de coronavirus. Está ubicado en la capital financiera de la India, en Mumbai. Los bomberos siguen trabajando en las labores de extinción. Y aquí en Canarias el mar se ha vuelto a cobrar 3 vidas, 2 mujeres y un hombre, otras 41 personas rescatadas después de volcar una patera junto a la costa de Poriz de Abona, en Tenerife. Allí en directo sigue Marta Calimano. Adelante, Marta, ¿cuál es la última hora? Sí, efectivamente son 2 mujeres y un hombre, han sido trasladados por un barco pesquero, aquí 7 de los migrantes y el resto han sido trasladados al muelle de los Cristianos. Enseguida ampliamos esta información. También les contamos que en las últimas semanas la tensión en la frontera de Colombia y Venezuela ha ido en aumento. Un conflicto armado en la zona entre militares venezolanos y disidentes de la FARC que obliga a muchas personas a huir. Se está generando otro grave problema humanitario. Y aunque la administración norteamericana no se cansa de decir que no están dejando pasar a su territorio a las miles de personas que se agolpan ya en la frontera con México, los migrantes hacen caso omiso por las durísimas condiciones en Centroamérica. De hecho, hay más caravanas multitudinarias como esta que partió hace unos meses que van a partir desde Guatemala, lo avisan ya las autoridades del país. Y el asalto al Capitolio, que se vivió el pasado 6 de enero, fue organizado a través de las redes sociales y por eso estas personas realizaron esta acción pidiendo al Congreso que tome las riendas, que regule las redes sociales y otras empresas tecnológicas para evitar esa radicalización que se impulsa, dicen, a través de Internet. Y hay una exposición a la que pueden acudir del trabajo del artista callejero británico Banksy. Son 17 obras de arte originales reunidas por primera vez en Bélgica, exhibidas, recorren 15 años de carrera de Banksy y certificadas además por la única autoridad que autentifica el propio artista, cuya identidad, como saben, sigue siendo un secreto. Bueno, pues hoy mismo entran en vigor las medidas de restricciones específicas para la Semana Santa aquí en Canarias. A partir de hoy, ténganlo en cuenta, obligatorio presentar un test negativo para poder viajar entre islas. Es la primera vez que se instaura este control interinsular durante todo este tiempo de pandemia. Van a ser válidos los test de antígenos, también las PCRs realizadas hasta 72 horas antes de llegar al destino. En principio, esta limitación de movimiento entre islas está previsto que se prolongue hasta el próximo 9 de abril. Es
es de obligado cumplimiento en los puertos y en los aeropuertos. Aunque hay un documento común para toda España, las comunidades autónomas pueden endurecer cada una de ellas las medidas. 12 de las 17 comunidades autónomas afrontan la Semana Santa con repunte de la incidencia acumulada y por eso desde hoy hasta el 9 de abril España intensifica las restricciones para evitar la cuarta ola. Si tienen pensado viajar, olvídelo. Durante estos días queda limitada la movilidad. Solo Canarias y Baleares se libra del cierre perimetral. Y por suerte yo he podido entrar. Estoy cada semana en el aeropuerto. Tenga en cuenta que se limita a 6 personas las reuniones en espacios públicos y 4 encerrados, excepto en Canarias, que sería 4 en ambos casos. Además, solo se podrán reunir los convivientes. Esto es lo que me asusta un poquito. Pero ojo, tengan ajustado su reloj porque según donde esté, el toque de queda será de 11 de la noche a 6 de la mañana en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Navarra y Madrid. Se adelanta a las 10 en Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja. Y recuerden que en Canarias será a las 10 o a las 11 según el nivel de alerta de cada isla. Las restricciones sirven por lo menos para contener. Algunas regiones van más allá. En Andalucía y Cantabria los comercios deben cerrar a las 10:30. Media hora antes lo harán en Aragón y Navarra. Y a las 9 tendrán que echar el cierre en Galicia. A las 8 en País Vasco y tras servir el café del almuerzo a las 5 de la tarde deben cerrar en Baleares. ¿Y ves las terrazas llenas? En cuanto al aforo, también coja papel y lápiz. Los centros comerciales se reduce al 50% entre semana y al 30% los sábados y domingo en Baleares. Los restaurantes en las Castillas y Navarra no podrán superar el 40% de ocupación. Hombre, cambia bastante. Y si no les ha quedado claro... Bueno, y en Reino Unido están valorando en 9.500 billones en las pérdidas del sector de la hostelería. De hecho, 2.000 pubs han tenido que cerrar sus puertas el pasado año. Para tratar de remediar esta crisis, el gobierno británico estudia la posibilidad de que los dueños de los pubs puedan exigir a sus clientes un certificado de vacunación, incluso un test negativo para entrar en los locales. Esta medida ha creado polémica en el país, ha abierto de hecho un debate sobre la igualdad entre ciudadanos. Y mientras en Francia los empresarios también se han levantado en contra de ese confinamiento que ha impuesto el gobierno, lo ha hecho en 16 regiones del país, incluida París. Algunos restaurantes, este está en la capital, dicen que han perdido ya el 90% de su actividad en el último año. Otros, como el caso de este zapatero, han tenido que reinventarse y basar sus ganancias en las pocas ventas online. Desde esta semana las reuniones de más de 6 personas al aire libre están prohibidas. En Francia, por ahora, los colegios sí que permanecen abiertos. Y vamos ahora a Brasil porque preocupa muchísimo allí la situación específicamente del sistema público de salud. Está colapsado ya por el aumento de casos positivos de fallecidos. Hay una media de 2.300 muertes diarias. Según la OMS, Brasil es el epicentro mundial de la pandemia, con las UCI al completo, las reservas de medicina bajo mínimos y la presión sobre el presidente Jair Bolsonaro en aumento. Incluso su vicepresidente asegura que el número de muertos ha superado ya la barrera del sentido común. En las últimas 24 horas, México registró 584 nuevas muertes por la COVID-19. En total, en el país, han muerto 200.211 personas a causa del virus. Ciudad de México acumula el 19,3% de todos los decesos a nivel nacional, es decir, casi una de cada 5 muertes. La Secretaría de Salud reportó 5.787 nuevos casos de coronavirus para un total de 2.214.542 contagios en el país. Con estas cifras, México ocupa el 13º lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia. De acuerdo con el gobierno, ya se han administrado entre la población mexicana 6.243.886 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Un total de 783.790 personas han recibido las 2 dosis necesarias para completar el esquema de vacunación. No dejamos México. En Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, decenas de trabajadores de la salud pública han recorrido el centro de la ciudad. Piden que se cumpla con la ley. Quieren ser vacunados al igual que los empleados de la salud pública, a los que ya se les ha incluido en el Plan Nacional de Vacunación. En esta provincia hay registrados más de 5.200 sanitarios de entidades privadas. Y en Venezuela comienza a preocupar el lento proceso de vacunación. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
El sector privado venezolano presentó un plan para importar vacunas a fin de acelerar la inmunización de la población. Los representantes del empresariado explicaron que esperan traer 6 millones de dosis y argumentaron que no habrá lucro en la aplicación del antídoto. Solo se cobrarán los costos del proceso de compra, de almacenaje, la cadena de frío y la distribución. Sin embargo, para poder llevar adelante este plan necesitan la aprobación del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que la semana pasada el gobierno de Maduro informó que Venezuela no permitiría la vacunación con AstraZeneca por los eventos reportados en Europa. Justamente a través del mecanismo COVAX se pretendía o se tenía previsto que arribaran al país 2 millones de dosis de esa vacuna. También hay que recordar que la Academia de Medicina de Venezuela ha advertido que el ritmo de vacunación en el país es sumamente lento, con un porcentaje de 0,02% de pacientes por día. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Y Santiago de Chile va a estar en cuarentena de nuevo. Desde mañana han aumentado los contagios y la ocupación de las camas UCI roza el 95%. Ayer se registró el máximo histórico de contagios diarios, con 7.000. El país, de hecho, está viviendo ya su segunda ola. Comenzó en diciembre y se acentuó en febrero, tradicionalmente el de mayor movimiento por las vacaciones de verano. Y Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 30 millones de infectados en la pandemia, el promedio diario es de 80.000 contagios. Y en medio de todo esto, el gobernador de Nueva York está envuelto en otra polémica. Algunos medios dicen que Andrew Cuomo habría dado prioridad a su familia para que se hicieran pruebas de la COVID al inicio de la pandemia. Celia Mendoza, de Voz de América, nos cuenta la historia. Los familiares del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y otras personas con conexiones a él recibieron acceso especial a las pruebas de coronavirus hace un año, cuando estas eran escasas. Esto según informes publicados por medios estadounidenses en las últimas horas. Los miembros de la familia Cuomo, incluido su hermano, el periodista de CNN, Chris Cuomo, su madre y una de sus hermanas, fueron examinados por altos funcionarios del Departamento de Salud, algunos de ellos varias veces, según el Times Union de Albany. Las pruebas de personas estrechamente vinculadas al gobernador demócrata fueron realizadas por funcionarios de salud estatales de alto rango, informó The New York Times. Esto ocurrió principalmente en los primeros días de la pandemia en marzo de 2020. Los periódicos citaron a varias personas con conocimiento directo a estos exámenes, pero no revelaron la identidad. Bueno, Europa sigue insistiendo en que más del 70% de la población diana va a estar vacunada este próximo verano. Bruselas dice que si se va cumpliendo con todas las entregas prometidas por las farmacéuticas, la llegada de dosis va a aumentar, además ya para las próximas semanas. Miguel Vega nos cuenta el repaso completo de la situación. Sí, porque la Unión Europea aún confía en contar con gran parte de la población inmunizada en verano. La Comisión de Sanidad asegura que con las dosis recibidas y si se cumplen con las entregas en las próximas semanas, podríamos alcanzar el 70% de la población, es decir, 255 millones de personas. Pero Bruselas advierte que esto dependerá del cumplimiento de las farmacéuticas. Tiene que haber proporcionalidad y reciprocidad. Por eso estoy convencido de que las propuestas de la Comisión van precisamente en esa dirección. Pero Europa reconoce que el actual ritmo de inmunización es muy lento, todo ello vinculado al retraso, al incumplimiento y al lento envío de vacunas. Por el momento, la Unión Europea ha recibido 66 millones de Pfizer, 10 de Moderna y 30 de AstraZeneca. Suponen más de 100 millones de dosis en este primer trimestre de 2021, un porcentaje inferior de lo esperado, ya que AstraZeneca no cumplió y envió menos del 50% de las vacunas prometidas. Pero ¿cuántas recibirá el continente en el segundo trimestre? Los países miembros tienen cerrado un preacuerdo de más de 360 millones de dosis, de las que llegarán 200 de Pfizer, 70 de AstraZeneca, 55 de Johnson & Johnson y 35 de Moderna. Pero la Comisión sigue poniendo en duda que AstraZeneca cumpla con los objetivos prometidos. Una empresa que ha establecido un determinado plan de producción y tenía la obligación de producir y por lo tanto debe tener las dosis. Ahora están produciendo en una planta de las 5 que teníamos en el contrato. Con ellas tenían que abastecer el mercado europeo.
Y de todas ellas, ¿cuántas han llegado a España? Nuestro país recibe aproximadamente un 10% de las dosis que compra el continente. Hasta el momento hemos recibido más de 7.600.000 dosis. De ellas, 5 millones de Pfizer, 650.000 de Moderna y cerca de 2 millones de AstraZeneca. Y espera comenzar a recibir más de 5,5 millones de Johnson & Johnson a partir de abril. Y en la India se cumple un año desde que se estableciera la primera cuarentena que obligó al confinamiento de 1.350 millones de personas. El país se acerca ahora a su segunda ola. Han registrado 53.000 casos en solo un día. La pandemia, junto a la recesión económica, lleva a la India a aumentar, si cabe, sus niveles de pobreza. 75 millones de personas viven con menos de 2 euros al día. Esto supone el 60% de la pobreza a nivel mundial acumulado en ese país que, por cierto, ha vuelto a vivir un incendio en un hospital. En esta ocasión han muerto 10 personas. Un incendio en un hospital para pacientes de coronavirus dejó al menos 10 fallecidos en Bombay, en el oeste de la India. El siniestro, cuyas causas aún se desconocen, comenzó poco después de la medianoche en la primera planta del Hospital Sunrise, situado dentro de las instalaciones de un centro comercial en el oeste de Bombay. Tras dar voz de alarma, más de 70 pacientes fueron evacuados de manera segura a una zona de refugio de incendios, según un comunicado del Hospital Sunrise, que se puso en funcionamiento para tratar a los casos de coronavirus. En un principio, el hospital había informado que no se habían producido víctimas por el incendio y que solo habían recuperado los cadáveres de 2 pacientes fallecidos por coronavirus. El siniestro en el hospital para enfermos de coronavirus en la capital financiera india, que se encuentra en plena segunda ola por la pandemia, ocurre el mismo día en el que se reportaron 59.118 nuevos casos diarios de COVID-19 y 257 muertes en el país, una cifra que no se alcanzaba desde finales de octubre. Bueno, en México un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional han diseñado una mascarilla nasal. Es muy curioso, fíjense, aseguran que es única en su tipo y sirve para reducir los contagios. No sería un sustituto de las mascarillas que ya usamos. Se utilizaría en las actividades donde las mascarillas tenemos que retirarlas en el caso de beber, comer o ir, por ejemplo, al dentista. Estas mascarillas nasales ya están registradas, de hecho, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Podríamos incluso verlas, ¿por qué no?, pronto en Europa. Las mascarillas aún tendremos que llevarlas hasta que termine esta crisis sanitaria global. Una vez que termine, los sociólogos auguran muchos cambios sociales. El científico social Nicholas Christakis ha investigado las diversas epidemias a lo largo de la historia, por lo que nos recuerda que esta realidad que hoy nos parece ajena y hostil forma parte de nuestra experiencia previa como especie humana. Estamos experimentando el impacto biológico y epidemiológico del virus, donde la ola de la infección se está extendiendo sobre nosotros. Una vez que se logre la inmunidad colectiva, ya sea vía artificial o natural, se tendrán que enfrentar las consecuencias sociales, psicológicas, económicas y clínicas del virus, que podrá ser controlado, pero no erradicado, afirmó el profesor de la Universidad de Yale. Si vamos a combatir el germen de manera eficaz, es evidente que debemos trabajar juntos. Hay cierto tipo de amenazas que requieren una acción colectiva y una enfermedad contagiosa grave es una de ellas. La flecha de Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos, es el nuevo libro del sociólogo que pronostica una etapa de desenfreno ante las cadenas impuestas por el virus. La gente buscará implacablemente oportunidades sociales en discotecas, restaurantes, conciertos. La gente comenzará a gastar dinero. Veremos un florecimiento de las artes y del emprendimiento. Si viviéramos separados, el virus no se propagaría. La transmisión es el precio que pagamos por ser humanos, comentó el investigador, que abogó por la cooperación, la amistad y la unión. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bueno, vamos a regresar ya a Canarias porque de nuevo tenemos que contarles otra tragedia relacionada con la migración. El mar se ha cobrado 3 vidas, 41 personas han rescatado, volcaron en una patera junto a la costa de Poris de Abona, en Tenerife. Allí continúa Marta Calímano. ¿Cuál es la última hora, Marta? Sí, Marta, al parecer la patera volcó en el momento del rescate. Fallecieron 3 personas, 2 mujeres y 2 hombres. 7 de los migrantes fueron trasladados aquí al muelle del Poris de Abona, donde nos encontramos por un barco pesquero que avistó la patera en torno a las 8:30 de la mañana.
tristemente. Aquí también trajeron a 2 de las migrantes fallecidas, 2 mujeres. Otra mujer embarazada fue trasladada en helicóptero al hospital. El resto de los migrantes, son 37, entre ellos el cadáver de un hombre, fue trasladado al muelle de los Cristianos. Gracias, Marta Calimano. En el Telenoticias 1 les vamos a dar todos los detalles sobre este terrible cuestión que de nuevo ha dejado fallecidos relacionados con la migración rumbo a Canarias. Y mientras continúan los traslados de estas personas a la península desde nuestro archipiélago. De hecho, un grupo ha vuelto a salir del campamento de las Raíces en Tenerife con varios destinos previstos en la península. Un grupo que partía desde el aeropuerto de Tenerife Norte, un traslado que se produce 24 horas después de que otro grupo también viajara a otras provincias españolas. Entre ayer y hoy se han ido 93 personas que habían sido acogidos en Tenerife, ahora están en centros de Valladolid, Murcia o León. Bueno, en las últimas semanas la tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela ha ido en aumento. Hay un conflicto armado en la zona entre militares venezolanos y disidentes de las FARC. Y esto obliga a muchísimas personas a huir. De hecho, haya abierto un grave problema humanitario. El gobierno colombiano ha desplegado a miembros del ejército a la zona de frontera. Está asistiendo allí a más de 3.000 personas que han sido obligadas a desplazarse para protegerse. A paso del convoy, vecinos de la zona han aplaudido a los militares. Reforzar la frontera con tropas que permitan ubicar en los pasos no formales de la frontera controles específicos para poder garantizar a esa población civil que está haciendo el desplazamiento desde el hermano país de Venezuela hacia territorio colombiano buscando protección, que lo pueden hacer. Siguen llegando personas de nacionalidad venezolana buscando refugio en Arauquita, huyéndole al enfrentamiento entre el ejército venezolano y las disidencias de la FARC. Muchas son las historias que hemos encontrado aquí. Personas que lo han dejado todo. Unos quieren regresar, otros no. El ruido de las bombas que caían cerca de sus viviendas en La Victoria, Venezuela, fue lo primero que alertó a estos desplazados que pasaron la frontera y llegaron hasta Arauquita para proteger sus vidas. Cuando nosotros nos dimos cuenta era porque había bombardeo, eso hubo un desastre, hubo gente que le tocó salir por los montes, niños pequeños, mi hija vivía allá, mi hija le tocó arrastrar con sus 3 hijos. Dicen que les tocó huir en medio del fuego cruzado y que para salvar sus vidas y las de sus familiares caminaron y atravesaron el río Arauca en medio del temor. La administración de Arauquita está totalmente colapsada por la llegada de más venezolanos a territorio colombiano. Instalaron albergues y adecuaron un coliseo como refugio, pero no es suficiente. En ese momento, pues la situación de crisis humanitaria se sigue incrementando de manera progresiva. En el balance que hicimos hace unos minutos, ya tenemos hoy 3.900 personas. En las próximas horas se instalarán más carpas para poder albergar a otras 1.000 personas que han llegado desde Venezuela. Bueno, y en Guatemala las autoridades están preparándose para una posible caravana de migrantes que podría llegar al país el próximo 30 de marzo. Se espera la llegada de miles de personas y las instituciones se están preparando para priorizar la atención de niños y personas en situación vulnerable, algo parecido a lo que ocurrió ya hace unos meses. Un niño de 9 años ha fallecido en la frontera entre Estados Unidos y México. Viajaba a pie con su madre y un hermano más pequeño para tratar de cruzar el Río Grande. Los 3 fueron encontrados inconscientes por la patrulla fronteriza estadounidense y trasladados a un hospital de Texas. La administración Biden ha confirmado que custodia a unos 20.000 menores inmigrantes que han cruzado las fronteras sin la compañía de sus padres o tutores. En su primera rueda de prensa tras acceder al cargo en enero, el propio presidente ha afirmado que nada ha cambiado, dice Biden, en la frontera con México, aunque el flujo de menores ha aumentado un 28% desde que es presidente. Él asegura que todos los años sucede lo mismo. Hay un aumento significativo en el número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno, enero, febrero y marzo.
Además, ha asegurado que la mayoría de las personas con más de 18 años que cruzan la frontera de forma irregular son enviadas de regreso a su país y ha criticado que México se resista a aceptar las devoluciones de los migrantes. México se niega a aceptarlos. Están diciendo que no los aceptarán, no a todos. Estamos en negociaciones con el presidente de México. Creo que vamos a ver ese cambio. Joe Biden ha encargado a su vicepresidenta Kamala Harris la misión de frenar la inmigración irregular desde Centroamérica y la coordinación con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir conjuntamente los problemas que provoca esa huida de sus habitantes hacia el norte. Pues ven esas figuras de unos 2 metros con los rostros de los directores ejecutivos de las principales redes sociales como Facebook o Twitter en el cuerpo de las principales figuras del asalto al Capitolio. Es la forma en la que el grupo activista Sam of Us ha tratado de denunciar la desinformación que dicen fluye por estas plataformas, que puede provocar actos violentos como el que se vivió el pasado 6 de enero en Washington. Bueno, el cambio de las relaciones bilaterales entre Europa y Estados Unidos quedó escenificado ayer con la participación precisamente de Joe Biden en esa cumbre virtual de la Unión Europea, que hoy sigue un esfuerzo por reparar esos lazos después de 4 años muy complicados con Donald Trump al frente de la administración. El presidente del Consejo, Charles Michel, dijo al término que la Unión Europea y Estados Unidos deben salvaguardar juntos la seguridad, la democracia y la estabilidad del mundo. Lo que sí parece no ha logrado Biden es mejorar demasiado las relaciones con China, que siguen estancadas. Alaska ha sido el lugar escogido para templar unas relaciones entre China y Estados Unidos. Beijing no hará concesiones en lo que respecta a temas relativos a su soberanía e intereses centrales. A priori congeladas. No es de extrañar que cuando planteamos esos problemas de manera clara y directa, obtuvimos una respuesta defensiva. Una respuesta que, según el gobierno chino, refleja la sinceridad de China y su actitud constructiva de cara a reanudar los intercambios entre China y Estados Unidos y para mejorar y desarrollar sus relaciones bilaterales. Estados Unidos apela a los valores democráticos perdidos en algunos puntos y denuncia acciones de China en Xinjiang con respecto a Hong Kong, el Tíbet cada vez más a Taiwán, así como las acciones que está tomando en el ciberespacio. Los asiáticos lo que denuncian es que interfieren en asuntos que no son de su competencia, y competencia es lo que existe entre ambas potencias, mientras que para Pekín esto es un diálogo estratégico, para Washington solo forma parte de la rutina. Alaska ha sido el lugar para mostrar al resto de países que la relación China-Estados Unidos aún está estancada. Bueno, estamos muy atentos a las maniobras que se llevan a cabo para despejar la ruta del Canal de Suez, que sigue bloqueada por ese portacontenedores inmenso que permanece varado desde el pasado martes. La Autoridad Marítima del Canal de Suez, de hecho, ha decidido suspender de manera temporal el tráfico marítimo hasta que acaben los trabajos de reflote. Los cerca de 21.000 contenedores que transporta, sus 400 metros de eslora, siguen bloqueando y complicando muchísimo esas maniobras. Una situación que podría tener consecuencias económicas en todo el mundo, en España evidentemente, ante la falta de suministros, como en el caso del petróleo. Su precio de hecho ha subido ya un 6% a nivel mundial. Bueno, dada la dimensión de la operación que va a ser necesaria para desencallar ese inmenso carguero, es uno de los barcos más grandes del mundo, por no decir el mayor, el sector se prepara para un cierre prolongado, podría durar semanas. Vamos a hablar de este asunto hoy con Jordi Espín, ya bueno, que es secretario general de Transprime, que es la Asociación Española de Empresas Cargadoras. Señor Espín, gracias por atendernos hoy. Buenas tardes, gracias por invitarme. Evidentemente el tráfico comercial de España, igual que de muchos países, ya está afectadísimo por estas circunstancias. Es que el 90% de la mercancía mundial se transporta por esa vía. Hay una amenaza al comercio global, además durante semanas. Bueno, sí, la verdad es que el comercio marítimo, el transporte marítimo está muy tensionado. Esto es debido a que hay unos oligopolios, hay 3 grandes grupos de navieras que dominan el mercado y que han optado últimamente por abusar en precios, subir los precios de manera abusiva y además concentrar la oferta. ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuando hay algún elemento disruptivo en el transporte, pues todo salta por los aires. Es decir, hace tiempo hubo otros momentos en que el canal de Suez estuvo cerrado, momentos, y no había la tensión mediática que hay hoy. ¿Por qué?
Pues por esto mismo, por la tensión extrema a la que está sometida la cadena de transporte marítimo. Se te ha ponado, por tanto, esa ruta global. ¿En qué medida la propietaria de ese inmenso barco de bandera panameña, pero que parece que es de propiedad japonesa, puede enfrentarse a algún tipo de demandas o tiene que asumir determinadas compensaciones? Bueno, las compañías navieras están muy protegidas. Tenemos que pensar que el transporte marítimo empezó con los vikingos, con los fenicios, y entonces es la industria que está más protegida del mundo. Tenemos que pensar que hoy en día, si un barco gigante como estos tiene una avería, quien tiene que pagar la reparación son los usuarios que llevan mercancía adentro, no la misma compañía naviera. Entonces, imaginaros cómo está la situación. Es decir, las compañías marítimas no tienen responsabilidad para los retrasos, no tienen responsabilidad para los ancorajes como esto, incluso no tienen responsabilidad para cuando los contenedores caen al mar. Es decir, las compañías marítimas están muy protegidas y no hay ninguna póliza de seguros que pueda proteger a los usuarios de transporte, es decir, a los clientes, nosotros, para poder reclamar esto. Primero tendrá que ir un perito, después la compañía naviera tendrá que entenderse con ellos. Y después veremos si pagan o no pagan. O sea que, al fin y al cabo, los seguros se pondrán de acuerdo, pero no pagarán daños y perjuicios a los cargadores. Esto lo tenemos claro. Claro. Y la solución que se plantea ahora, al margen de todas las labores ingentes que se tendrán que hacer para reflotar el barco, pasa por que todos estos barcos que están haciendo cola, por así decirlo, pues tengan que dar un inmenso rodeo. ¿Esto es posible? ¿Cómo se lo replantean? Porque esto afectará al tráfico marítimo mundial, ¿no? Sí, claro que sí. Es decir, por el canal de Suez cada día pueden pasar entre 40 y 90, iba a decir camiones, entre 40 y 90 barcos al día. Cada uno de ellos lleva unos 20.000 contenedores. Esto quiere decir que cada día han dejado de pasar, hoy es el tercer día, han dejado de pasar 100.000 contenedores cada día, por lo que ahora tenemos 300.000 contenedores parados, que no han circulado entre Asia y Europa. ¿Esto qué significa? Significa que, más allá del tapón que hay, las navieras que están esperando para cruzar, que parece que esto va a tomar días todavía, tienen que decidir qué van a hacer y tienen que actuar. Pero tenemos un gran problema y es que hay un apagón informativo. Las navieras actúan para el cliente, pero sin el cliente. Es decir, no están acostumbradas a responder ante el cliente. Entonces, tienen que decirnos qué van a hacer. ¿Pueden dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Van a tardar más? Sí. ¿Va a costar más dinero? Sí. ¿Y el dinero quién lo va a pagar? Nosotros, los consumidores. Eso está claro. Pero antes de tener que pagar más dinero, tenemos que saber qué van a hacer. Y nos deben informar. Y no lo están haciendo. Y aquí es donde está el problema. Claro, porque quizá a lo mejor nadie se imaginamos que los transportistas pues tienen en mente muchísimas contingencias que puedan ocurrir, pero no desde luego que se bloqueara nada menos que el canal de Suez, ¿no? Bueno, los precios que están cargando actualmente, que están facturando las compañías navieras, son unos precios que en el último año han subido alrededor de un 800%. Estas ganancias que están teniendo deberían incluir una previsión y un plan de contingencia para actuar cuando haya problemas, en este caso, e incluso activar una help desk, una oficina de atención al cliente, para poder informar. Los usuarios de transporte, los clientes, los cargadores, no sabemos cuándo van a llegar los contenedores, no sabemos dónde están y no sabemos qué va a ocurrir cuando lleguen alrededor del circuito marítimo español o europeo, porque cuando den la vuelta por Sudáfrica y por el Cabo de Buena Esperanza, podría ser que las navieras se salten escalas en los puertos españoles y dejen mercancías en otros puertos que no son los españoles, por un tema de economía de escala, por un tema de tener que ir a otros sitios. Y esto es como cuando esperas el autobús y el autobús pasa de largo, pues lo mismo. Pero si esto, como van a tardar 7 días más, si las navieras informan de lo que va a ocurrir, podemos actuar, podemos ir a buscar la mercancía donde la dejen o podemos organizar trenes desde el norte de Europa para venir al sur de Europa, a Valencia, Barcelona, Algeciras, donde sea. Esto no es un problema, pero deben informar. Y aquí es donde está la clave. Han empezado a generar información muy genérica, muy vaga, tenemos un problema en Suez, estamos desviando por el Cabo de Buena Esperanza. Ya, pero esto... ¿De qué sirve? ¿No? Veremos qué ocurre. Y en caso de ser una oficina de atención a las quejas, pues ya será oficina esa, porque hay tantísimas empresas afectadas por este asunto. Jordi Espín, que es secretario de Transprime, gracias por atendernos. Gracias a vosotros por invitarme, a vuestra disposición. Que tengáis una buena tarde. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que ocurre ahí en el canal de Suez. Por cierto, que este fin de semana cambia la hora. De sábado a domingo vamos a adelantar 1 hora los relojes. Así que a partir de ese momento
disfrutaremos de más luz durante la tarde, al margen de ahorros energéticos. Hay muchos especialistas que dicen que una mayor cantidad de luz diurna impacta positivamente en los receptores que se encargan de regular nuestro estado de ánimo. El impacto que tiene la luz solar en las zonas cerebrales que controlan las emociones y la sociabilidad es concluyente, le dijo a La Voz de América Li-Hua Sun, autor de la investigación publicada en la revista oficial de la Sociedad de Neurociencia. Esta investigación respalda que si hay días más largos, nuestras funciones cerebrales se benefician. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, millones de adultos podrían tener el trastorno afectivo estacional, aunque existe la posibilidad de que la mayoría no sepa que lo padecen. La luz afecta a nuestro comportamiento social y hay emociones modulando nuestras funciones cerebrales. Las zonas del cerebro de donde podrían proceder la empatía o la solidaridad son modificadas según el número de horas de luz que recibimos, afirmó el investigador. Si hay días más largos, hay un cambio en los niveles de receptores de opioides en el cerebro. El experto en neurociencia descubrió que la cantidad de receptores de las partes del cerebro que controlan las emociones y el comportamiento social dependió de la época del año en que obtuvieron las imágenes del cerebro. El patrón estacional que afecta el estado de ánimo y el comportamiento llega y se queda entre 4 y 5 meses del año. Para el investigador y su equipo en el centro Turku PET en Finlandia, la interacción entre la luz y el cerebro es vital, benéfica y necesaria. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bueno, pues ahora tendremos algo más de luz durante las tardes. Vamos a irnos a Cuba. Se ha dado un paso más en la protección de los animales. Ha salido adelante el decreto ley de bienestar animal. El Ministerio de la Agricultura de Cuba anunció la aprobación del Decreto Ley de Bienestar Animal, un viejo anhelo de los amantes de los animales en la isla. Luego de extensas consultas con la población, este decreto abarca todo lo referente a la protección y cuidado de todo tipo de animales en Cuba. Para regular precisamente, para educar, para enseñar cómo debemos de poder convivir con los animales, tanto de compañía como los animales de trabajo, los animales de laboratorio, los animales que se utilizan para espectáculos, para tantas cosas. El cuidado de los animales domésticos puede llegar a ser muy costoso en Cuba, sobre todo lo referido a la alimentación especial y los tratamientos veterinarios. Por ello, el apoyo del gobierno será fundamental para lograr el bienestar de los animales. Y en China, los pandas gigantes, ya saben, son una especie extremadamente cuidada. Ahora en la ciudad de Chengdu se ha inaugurado un museo que se dedica a estos animales. Si observando a los pandas gigantes te quedas con ganas de más, el Centro de Investigación y Cría del Panda Gigante de Chengdu lleva sus visitas guiadas a un nuevo nivel. Este museo no pretende dar lecciones a nadie, quiere que aprendas a través de una experiencia divertida. Moderno e interactivo, el museo ofrece a los visitantes una experiencia envolvente. Utilizando estas bicicletas recibirás una lección de historia sobre el panda gigante, cuyos ancestros se remontan a hace 8 millones de años. O puedes mirar un holograma para descubrir cómo crecen las crías de panda. El panda gigante llama muchísimo la atención. Por eso cuando hablamos de proteger al panda gigante también hablamos de proteger a los otros animales que viven y comparten el mismo hábitat. Todo forma parte de los esfuerzos de conservación, con el Centro de Investigación y Cría como claro ejemplo. Y hoy vamos a irnos con una exposición del trabajo del artista callejero británico Banksy. Se inauguró ayer en Bruselas 17 obras de arte originales que se reúnen por primera vez en Bélgica. 15 años de carrera de Banksy, están certificadas, por cierto, estas obras por Pest Control, que es la única autoridad de autenticación que reconoce el propio artista, que mantiene su identidad, ya saben, en absoluto secreto. En Bruselas están cerrados los establecimientos no esenciales, pero no los museos. Las galerías están abiertas. Unas 6.000 personas podrían visitar la exposición hasta el 22 de mayo con Banksy. Nos vamos hasta el lunes. Pasen un feliz fin de semana. En nada, Telenoticias Primera Edición.